Chicos, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio ahora sí a la sesión de hoy, ahora que ya ha culminado el tiempo de tolerancia. Y vamos a comenzar con el registro de asistencia. ¿Sí? Yo les voy a compartir la pantalla para poder hacer el registro de asistencia. Y luego vamos a comenzar con la sesión de hoy, que como ya les había comentado, es la segunda parte de los temas que corresponden a esta tercera fase. El primero era la bioabsorción, ya en la anterior hicimos una introducción y ahora dijimos que íbamos a trabajar un poquito más con el caso puntual del cromo y vamos a hacer algunos cálculos a partir de esto. Entonces, ahora les comparto pantalla. Ya está. Me dicen por favor si es que se puede ver la pantalla. Ya se puede observar, ingeniera. Ya, muchas gracias. Abramos con el registro de asistencia primero. Freddy Aguilar. Muy bien, buenos días, Freddy. Amy Álvarez. Presente, buenos días. Buenos días, Amy. Daniela Arizaga. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Daniela. Lourdes Cabana. Buenos días, ingeniera, presente. Muy bien, buenos días, Lourdes. Darlene Cori. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Darlene. Fátima Chacón. Presente, buenos días, ingeniera. Buenos días, Fátima. Cecilia Choquepata. Presente, ingeniera, buenos días. Muy bien, buenos días, Cecilia. Wilmer Cuyo. Presente, ingeniera, buenos días. Muy bien, buenos días, Wilmer. Francisco Gallegos. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Francisco. Rosario Grundi. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Rosario. Nurinina. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Nuri. Jimena Parra. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Jimena. Joseph Puma. Diana Ramos. Presente, Marcela Román. ¿Quién me acaba de decir presente? ¿Diana? Presente, ingeniera, Marcela Román. Sí, Miss Diana. Diana, ok, Marcela también, muy bien. Mayra Salcedo. Punto de 20. ¿Tienes punto de 20, por favor? Mayra, ¿quién está en la tienda comprando y está pidiendo vuelto de 20 cuando está en mi clase? Mayra Salcedo. Yulisa Salcedo. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días, Yulisa. Michelle Sánchez. Presente, Miss, buenos días. Buenos días, Michelle. Angie Umasi. Presente, ingeniera. Muy bien. Shania Valdeiglesias. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Shania. Javier Valencia. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Javier. Geraldine Velázquez. Presente, ingeniera, buenos días. Muy bien, buenos días, Geraldine. Y José Alonso Vera. Ya, vamos a comenzar. La primera parte de la sesión de hoy va a corresponder a los videos que habían quedado pendientes de la sesión pasada. No sin antes de eso comunicarles, por favor, que no sé si ya esté con nosotros Fátima, todavía no se ha reincorporado Fátima, ¿verdad? Le voy a pasar a Rosario. No, Muy bien, le voy a pasar o les voy a hacer llegar con Rosario un Excel con sus diferentes calificaciones de prácticas para que ustedes lo revisen y me den conformidad o vean si tienen alguna duda o consulta, ¿sí? Para que con eso se las pueda publicar en el sistema. Ya, eso les quería decir también, para que, como les digo, mediante Rosario les voy a hacer llegar un Excel para que ustedes lo revisen y lo podamos publicar. Bueno, lo otro que les iba a decir es que vamos a comenzar, así como en las sesiones anteriores,
con la revisión de la parte experimental que ustedes habían trabajado durante esta semana que ha transcurrido. Entonces, para eso vamos a hacer un sorteo rápidamente. Me dicen, por favor, aquí ya tengo la lista con sus enlaces. Y vamos a hacer un sorteo para que ustedes me digan el nombre de algún integrante por equipo y los pueda sortear. Les pueda sortear el orden de exposición. A ver, un nombre, por favor, por cada grupo. Michelle, Miss. Muy bien, Michelle. ¿Quién más? Rosario, ingeniera. Rosario, listo. Me faltan dos. Julissa, ingeniera. Lisa. ¿Y quién más? Nuri, ingeniera. Nuri. Muy bien. Listo, vamos a ver el orden. Ya está. Yulisa, Nuri, Rosario y Michelle. En ese orden vamos a ir. Igual se los voy a colocar en el chat. Y después de eso vamos a hacer una pequeña discusión con todos los equipos. Ya está. A ver, entonces vamos primero con el grupo de Yulisa. Aquí está. ¿Cuál es el de Yulisa? Acá, Daisy Salcedo, ¿verdad? Ya. Se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Sí se escucha? Sí, ingeniera, pero no bajito. Ya. Vamos, igual le voy a subir por si acaso un poquito el volumen. Ya. A ver, comencemos entonces con el grupo de Yulisa. Vamos a observar este primer video. Se denomina bioabsorción a un proceso físico-químico que ocurre de manera natural en ciertas biomasas, mediante el cual se van a concentrar de manera pasiva y van a ser capturados estos contaminantes en la estructura celular. La bioabsorción es una habilidad de estos materiales biológicos para acumular metales pesados presentes en aguas residuales. Estos van a ser mediante procesos de incorporación que son ayudados metabólicamente o físicamente. En cambio, la adsorción es la adhesión de átomos, iones o moléculas de un gas líquido o sólido disuelto a una superficie. Este proceso crea una película de absorbato en la superficie del absorbente. La adsorción es un fenómeno de superficie, mientras que la absorción involucra todo el volumen del material, aunque la adsorción a menudo precede de la absorción. Absorción de agua colorizada. Para su material se necesita un medio filtrante, en este caso papel toalla, un talco, un colorante, un recipiente. Para combinar el agua con el colorante, una cuchara y 4 vasos. En el procedimiento se distribuye equitativamente el agua con colorante en los 4 vasos y en el primer vaso se va a añadir media cuchara de talco. En el segundo vaso se va a añadir una cuchara completa de talco. En la tercera se va a añadir una cuchara y media de talco y en la cuarta se van a añadir 2 cucharas de talco. El antes y el después
después de las muestras, sí se puede notar. En este caso se realizaron en 4 vasos diferentes, con diferentes concentraciones de absorbentes, que en este caso fue el talco. También podríamos decir que en el cuarto vaso, que es la que contuvo más talco, más material absorbente, tuvo una mayor eficacia, que se ve un poco más claro y una disminución del color amarillo. Esto se debe a la cantidad de, este caso, el absorbente y al talco. No se nota muy bien el aclarado del color porque nosotros usamos papel toalla, pero sí se notó que está un poco más claro y hay menos partículas de color blanco, medio blanquecinas, que en este caso sería el absorbente, ¿no?, que pudo haber pasado, ya que hay unos poritos más grandes, el tamaño de poro del papel toalla son más grandes que el talco, ¿no?, que es un poquito diminuto. ¿Cuál fue el colorante que usaron? Absorción de agua colorizada. Para su material se necesita un medio filtrante, en este caso el papel toalla, un talco, un colorante, un recipiente para combinar el agua con el colorante. ¿Cuál fue el colorante que utilizaron, chicos? ¿Y en qué concentración? ¿Me escucha? Fue el colorante de impresora que había encontrado. Ok. Ya, a ver. Vamos a hacer algunas preguntitas rápidamente. A ver, un momento, ¿dónde está el grupo de ustedes? Es grupo 4. Ya. A ver, Francisco, ¿está presente? No está Francisco. Diana. Dígame, Miss. ¿Cómo es que el talco, cuál es el mecanismo químico por el que el talco va a atrapar esas moléculas de colorante? Bueno, Miss, el talco había encontrado que más que todo funciona en los colorantes y es como absorbentes. Y que absorben una cierta cantidad, Miss. ¿Cómo? ¿En qué concentraciones? ¿En qué cantidades? ¿Cómo sucede esto? Además, yo te había preguntado cuál es el mecanismo químico. A ver, Yulisa, la misma pregunta. A Francisco. Vamos a corregir la asistencia porque creo que ya no lo tenemos en la clase. Yulisa, la misma pregunta mientras tanto. Bueno, el mecanismo de lo siento, Miss, no sé muy bien el mecanismo de cómo el talco llega a absorber. Ya. Yulisa, también mientras estamos en la clase tenemos que estar en un ambiente adecuado, no en la calle, para hacer la clase. Miss, no estoy en la calle, estoy en mi casa. Ya, me parece escuchar que tu micrófono estaba en un lugar abierto. No, si no hablamos del mecanismo, entonces, ¿cómo es que el talco funciona como un absorbente? ¿Por qué el talco tiene la función de absorbente? Angie, la misma pregunta. A ver, importante que si vamos a proponer algún experimento lo sepamos explicar también, ¿no? Lo que siempre les digo, el fundamento que respalde esto. Angie. Profesora, sería que a partir de estas soluciones son buenos absorbentes. ¿Por qué es un absorbente? ¿Por qué sería un buen absorbente? Joseph Puma no está tampoco, ¿verdad? No, Miss, porque tiene problemas. Me dijo que no está disponible, se siente mal.
En todo caso, que se comunique conmigo. Me dijo que se va a comunicar con usted. Ok, a ver, para todos los integrantes del grupo, incluido Francisco, que está en la sesión, pero que no ha respondido, les pido que por favor, si vamos a presentar una experiencia, tenemos que saber explicarla. Ya, si vamos a explicar la experiencia, tenemos que saber explicarla, interpretarla, saber por qué cada una de las moléculas va a comportarse de determinada manera, ¿no? El absorbente, por qué es absorbente, qué es lo que hace, qué cantidad puede atraer, hasta qué cantidad puede atraer en su superficie, el colorante o la molécula que se va a adherir, qué características tiene para poder adherirse a esta superficie, cómo es su polaridad, entre otros. Entonces, eso es importante. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Era el grupo de Nuri. Vamos con el grupo de Nuri. Ya se debería poder escuchar. Vamos a ver. Si me confirman que se escucha, por favor. Sí, señora. Ya, a ver, comenzamos con el siguiente entonces. La adsorción consiste en la concentración de una sustancia sobre la superficie de un sólido. Las fuerzas en la superficie de un sólido se hallan en un estado en el cual las moléculas o iones poseen desbalances en sus cargas. Como resultado, tienden a satisfacer estas fuerzas residuales atrayendo a gases o sustancias disueltas a su superficie hasta establecer contacto. La sustancia atraída a la superficie se denomina adsorbato y la sustancia a la que ve atraída es el adsorbente. Es importante conocer la diferencia entre absorción y adsorción. Mientras que la adsorción se limita a la adhesión superficial, la absorción no solo retiene la sustancia, sino que atraviesa su superficie y se distribuye en la fase. La absorción a su vez se clasifica en absorción física y absorción química. La primera de estas, también denominada fisiosorción, es causada principalmente por las fuerzas de Van der Waals y es una ocurrencia reversible. Ocurre cuando las fuerzas moleculares de atracción entre el soluto y el absorbente son mayores que las fuerzas de atracción entre el soluto y el solvente. El ejemplo más mencionado de fisiosorción es el carbón activado, que posee numerosos poros, lo cual incrementa su área superficial y consecuentemente su capacidad de absorción. La desorción es sencilla, por lo cual es utilizada ampliamente en las ciencias ambientales e industrias. La quimisorción es el resultado de interacciones químicas entre el sólido y la sustancia absorbida. Las fuerzas de los enlaces químicos creados varían entre los diferentes componentes involucrados. Las fuerzas de atracción a la superficie en este caso son mayores a las de la fisiosorción. Además, se ve acompañado por cambios de entalpía ya que se libera energía a partir de las reacciones ocurridas. Este proceso suele ser irreversible y es menos común su aplicación en la ingeniería ambiental. Entre los materiales tenemos cáscara de cacao molido, papel filtro, colorante natural con composición similar al colorante rojo de Congo y un vaso. Como ya la cáscara se encuentra molida, procederemos a su lavado y a su filtrado. Es necesario filtrar bien la cáscara molida. Procederemos al secado de la cáscara. Esta puede demorar un par de horas. Una vez seca la torta de cáscara de cacao y haber agregado el colorante natural al vaso con agua, es necesario remover el vaso y agregar el polvo que se encuentra ya seco
de la cáscara de cacao al vaso. Con el pasar de las horas se ve un cambio en el color del agua con el colorante natural. Esto se debe a que el polvo de cáscara de cacao, antes de la adsorción, tiene una alta porosidad. Los residuos agrícolas como la cáscara de cacao son un importante bioabsorbente de tintas textiles debido a su forma superficial rugosa óptima para la absorción del rojo de Congo, por lo cual en el artículo consultado se consideraron los parámetros de pH y el tiempo de contacto. Este estudio permitió encontrar las condiciones óptimas de operación para las variables de concentración de tinte a concentraciones de 40 miligramos por litro, con cantidades de bioabsorbentes de 0,1168 gramos, un valor de pH igual a 3 de la solución y tiempo de procesamiento de 36 horas. En estas condiciones se logró un porcentaje de absorción de colorante rojo Congo del 95.79%. En nuestra simulación de absorción se utilizaron tintes de diferentes procedencias y por falta de instrumental no se pudo dar un propio tratamiento previo al cacao, por lo cual se obtuvieron resultados menos eficientes y la variación de color fue menor. Bioabsorbente de tinte es óptimas para la absorción. Los residuos se debe a que el polvo colorante natural. Esto se debe a que el polvo de cáscara de cacao, antes de la adsorción, tiene una alta porosidad. Los residuos... Muy bien. A ver, vamos con el siguiente grupo. Vamos a hacer igual una ronda de preguntitas muy rápida. A ver, vamos a ver dónde está este grupo. Ustedes son el grupo 3 de mi lista. Ya. A ver. Lourdes, ¿por qué decidieron trabajar con cáscara de cacao? Sí, ingeniera. Encontramos un artículo y como nos mencionó en la clase pasada, escogimos, digamos, varias compañeras escogieron residuos orgánicos y al que teníamos también más acceso y era más factible era el de la cáscara de cacao. Entonces, por eso decidimos hacer el experimento. Ya, pero a lo que quiero ir es qué características, bueno, uno está bien, es válido, ¿no es cierto? Tengo la facilidad de que lo tengo a la mano, pero dos, un poquito el sustento técnico. ¿Qué características tiene el cacao? Básicamente para que podamos decir que esta sería una sustancia de elección cuando vamos a trabajar con absorción o bioabsorción. Más o menos por ahí va mi pregunta, Lourdes. Más allá de que, bueno, sí, pues lo tenemos todos, ¿no? Fácilmente disponible. ¿Por qué? La cáscara de cacao, en todo caso, reformulando la pregunta, vendría a ser un buen absorbente. Ya. Como le digo, en el artículo que encontramos, nos sustentó específicamente que antes de absorber, tiene una alta porosidad la cáscara de cacao y después va a disminuir su porosidad porque ya ha absorbido todo el colorante, específicamente en el rojo de Congo, pero en el que nosotros utilizamos fue un colorante natural. ¿Qué colorante utilizaron ustedes? Un colorante natural que contenía casi tenía las mismas composición que el colorante rojo de Congo. Ya, a ver, vamos con Fátima. Fátima, ¿qué tipo de absorción sería entonces, según lo que ustedes han colocado en su video? ¿Sería una absorción física o química la que se da? Sería una absorción física.
Además, también en el paper, bueno, nosotros no tenemos acceso, ¿no? Para poder verificar estos resultados, ya que, bueno, solo fue una verificación cualitativa por el cambio de la variación de color, pero en el paper se demostró mediante microscopía electrónica, creo que fue, que la porosidad, incluso todas las, como se ve en la última imagen, se veía mucho más, mm, ¿cómo se dice? Se veía sin tantos poros, entonces así se pudo determinar que se dio a cabo la absorción. Excelente, muy bien. Muy bien, Fátima. A ver, Nuri. Ingeniera. Nuri, en cuanto a los materiales absorbentes, la misma pregunta que le estaba haciendo a Lourdes, ¿por qué deberíamos considerar o trabajar con esta cáscara de cacao? ¿Qué características tiene que lo hacen un buen material bioabsorbente? Ya, lo que pasa es que ya en primera instancia se usó la cáscara de cacao porque es un residuo de un producto que se usa muy comúnmente y que quizás es desechado. Entonces, para ver primero su aprovechamiento, ese es un punto. Y el otro es que el residuo de cacao tiene un alto contenido de fibra. Y por por esa misma razón se puede usar como un bioabsorbente alternativo. ¿Qué hace la fibra? ¿Qué le da la fibra? ¿Por qué es bueno que tenga un contenido alto de fibra? Según lo que estábamos revisando y también de acuerdo a otros artículos, es que los que son residuos orgánicos tienen mayor área superficial, mayor porosidad, en este caso cuando se convierte en ceniza, y pueden lograr captar residuos como este, ¿no? Como el de los colorantes. Bien. A ver, Amy, en el artículo que ustedes revisaron, ¿se hizo algún tipo de cálculo, modelamiento? ¿Se utilizó alguna isoterma? Según el artículo, no, pero para realizar lo que son los cálculos se trabajó con bueno. Porque me imagino que lo que calcula es el porcentaje de remoción, ¿no? ¿Cómo calculamos ese porcentaje de remoción? ¿Cómo calculamos, cómo determinamos la eficiencia de este proceso? A ver, la misma pregunta para Darlene. Quizás puedes ayudar a tu compañera Darlene. Ingeniera, disculpe, Darling me está hablando ahorita por WhatsApp, se le está cortando la llamada. Yo le estoy avisando la pregunta que usted le está dando. ¿Le podría contestar por chat? Sí, claro, puede contestar por chat también. Sí. Gracias, ingeniera. A ver, antes de terminar, Amy, ¿algo quizás que añadir con respecto a esto que te comento? ¿Quién está con problemas de internet, Darlene o Amy? Darlene. Ya. A ver, Amy, no te escuché. ¿Podrías repetir, por favor? Amy, ¿activarías, por favor, tu micrófono? Amy.
Ingeniera, mi compañera Amy también tiene problemas para activar el audio. Está escribiendo por el chat. 1 minuto exactamente para colocar su respuesta. Lo demás ya es búsqueda de internet. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Es el de Rosario. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente. A ver. Un momento. Ya. Ya está. Este es el de los videos. Ya vamos a compartir. Ya se debe poder visualizar. Vamos a copiar esto. ¿Tiene volumen? Que contenía Sí se escucha, tinte ¿verdad? rojo con agua. Sí, ingeniero. Ya, mira, vamos a hacerlo grande. Ya, y comenzamos. Para nuestro experimento se emplearon 8 gramos de borra de café, que este viene a ser el resultante del café cuando se hace en una cafetera. Este fue añadido a un vaso que contenía tinte rojo con agua. Después se removió con una cuchara y se dejó unas horas a que repose. Al cabo de unas horas este fue el resultado. El resultado se removió y se pasó por un filtro de papel, en donde se puede observar una coloración más clara. Y esto quiere decir que la borra de café nos ayudó a la bioabsorción y se puede comprobar de una manera cualitativa. Para esta experimentación de absorción necesitaremos talco, agua y un tinte. Vertemos primeramente 3 gotas de tinte a cada envase con agua. Una vez homogeneizado, añadimos el talco graduando la cantidad por cada envase. Al primero vertemos 1 cucharilla, al segundo 1 cucharilla y media y al tercero 2 cucharillas. Mezclamos y una vez bien mezclado esperaremos alrededor de 10 minutos para poder apreciar los resultados. De acuerdo con los resultados, se permite apreciar cómo el talco absorbe y permite aclarar el color que en un inicio se observó. It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the old me. I sent to pay ya for something holy. Got naked and showed me, girl, someone's been lonely, yeah. At first. Se puede observar que el talco en ambos vasos se encuentra en la parte superior, como una lámina. Esto se debe a la tensión superficial, formando una especie de membrana. Además que el talco es de naturaleza hidrofóbica, pero a la vez este, como el carbón activado, trabaja como absorbente del colorante de la solución, puesto que el color verdoso es su lado del talco. El vaso izquierdo se ve un poco más claro que el derecho, porque se le administra mayor cantidad de talco, es decir, que le absorbió mayor cantidad de colorante. Y pues el filtrado solo se usa para reiterar que el vaso con mayor cantidad de talco es más claro. Para el experimento de absorción se usó agua con tierra, carbón, limones y una botella. Para la activación del carbón se trituró y se agregó limón. Se removió el agua con tierra y se dejó sedimentar. Se procedió a echar en el filtro de carbón activado el agua con tierra. Y se deja actuar al carbón activado. Como se puede observar, el agua está mucho más clara ya que el carbón activado posee una estructura cristalina y es extremadamente poroso. En la absorción del carbón, los átomos en la superficie de un sólido atraen y retienen moléculas de otros compuestos, siendo responsable de purificar, olorizar y decolorar el agua.
En este siguiente experimento se usó colorante, limones, carbón triturado y una botella. Para la activación del carbón se trituró y se agregó limón. Luego de disolver el colorante pasamos a filtrar en el carbón activado. Dejamos actuar el carbón activado y observamos la absorción de este. Como se puede observar, el carbón activado funciona como gran absorbente de colorante. Las partículas de colorante se adhieren al carbón activo. El carbón activo es responsable de purificar y decolorar el agua. El carbón atrae y retiene las moléculas del colorante debido a las fuerzas de Van der Waals. Muy bien. A ver, vamos a regresar nuevamente. Ya. A ver, vamos a hacer también una breve discusión. Hemos visto que en el caso de sus compañeros hemos tenido más de un experimento, lo cual igual es muy bueno porque cada uno ha podido tener un contacto o una experiencia. A ver, ustedes son el grupo 2 de mi lista. A ver, vamos con cada uno de los estudiantes. Vamos primero con Rosario. Rosario, me parece que el tuyo fue del talco también, ¿no? El verde me pareció. Sí, ingeniero. Ya, a ver. ¿Cuál fue el colorante que utilizaste y por qué el talco constituye un material absorbente? Ok, ingeniera, el colorante, como decía en el video, es un colorante alimenticio, que es el que tenía ya en casa, de color verde. Y utilicé el talco porque verificando otros videos pude notar que el talco funcionaba como absorbente de lo que serían los colorantes, que también sirve para el azul de metilo y el naranja. Pero también como era también el carbón activado, pero en mi caso me di cuenta que el talco no se podía disolver con el agua. Realicé una investigación pequeña y encontré que era porque era más puro que las otras sustancias. Como mi compañera anterior sí pudo disolverlo, pero en mi caso no se pudo. Pero eso también ayuda a que en la parte superior, ya desde el inicio pudiera absorber bastante lo que es el colorante, mostrándose de una tonalidad azul. Esto me parece que se refiere por la porosidad que tiene y además que por el pH del agua que utilicé era lo que facilitaba también la absorción, que normalmente el agua de grifo que se tiene acá en Perú es a partir de 5 hasta 8. Y también permite atraer estas moléculas del colorante. Ingeniera, me parece que esto podría ser una absorción de tipo física. Física, muy bien, porque no va a haber un cambio químico o una transformación. Ingeniero. Gracias. Muy bien. A ti, Rosario. Vamos con Javier. Javier, el tuyo fue el del cacao, ¿verdad? No, ingeniera, también empleé con talco, como mi compañero Rosario. Talco. A ver, entonces lo mismo. En el caso de la fuente de referencia que tú utilizaste, ¿cómo se determina o se calcula los porcentajes, eficiencias o rendimientos de remoción? No estoy muy seguro respecto a eso. Sin embargo, a lo que comentó mi compañera, quería mencionar que un mecanismo lo cual permite el talco adherir, se debe a la estructura que posee el talco, ya que es una estructura cristalina básica y las capas exteriores normalmente están conformadas por dióxido de silicio, que es un... o sea, naturalmente es hidrofóbico, lo que permite no mezclarse con la solución, con el colorante, y de alguna u otra manera permite adherir sin la necesidad de mezclarse, y obviamente posteriormente haciendo una filtración.
Ok. Pero en cuanto a los cálculos de rendimiento, ninguna referencia en tu fuente. No tengo datos exactos, ingeniera. No, en la fuente que tengo no menciona. Ok, Javier. Vamos con Jimena. Jimena, ¿cuál fue el tuyo? Sí, mira, fue el del café. Ah, ya, el tuyo fue el del café, ok. ¿Por qué el café o los residuos de café constituyen un buen material absorbente? Sí, ingeniera, de acuerdo a lo que estoy investigando, fue por lo que tiene un mayor tamaño a el café filtrante. Y al tener un mayor tamaño, decía que tenía una mayor cantidad de poros, por lo que podía absorber mejor. Sin embargo, tendría una mayor cantidad de absorción si se hacía un pretratamiento con hidróxido de sodio. Ok, podemos incrementar su capacidad si es que se hace un pretratamiento. ¿Qué tipo de absorción se da con el café? ¿Química o física? Yo creo que una absorción física. Muy bien. Gracias, Jimena. Vamos con Marcela. Marcela, ¿cuál fue el tuyo? Marcela, ¿está? No, ingeniera, justo me mandó un mensaje por el chat hace unos 20 minutos aproximadamente, diciéndome que le había surgido una urgencia, tenía que ir al dentista, porque se le había infectado una muela, ingeniera. Pero la veo igual en la lista de asistentes. Sí, me dijo que iba a hablar con ella, con usted después. Ya, a ver, que se comunique conmigo. Pero, ¿Marcela hizo algún experimento? Ninguno. No, ingeniero. Ya. Vamos con Shania. Sí, pues yo solamente he contado 4. Shania, el tuyo fue el del carbón, ¿verdad? Sí, ingeniera. ¿Por qué el carbón es el carbón activo? Bueno, el carbón activado es diferente que el carbón normal. Sí, para empezar hay que partir por hacer esa diferencia. Pero bueno, ¿por qué el carbón se considera como un buen material absorbente? Ya que tiene una estructura demasiado porosa y carbonosa, permite la atracción de los componentes de colorantes y es usado también en las industrias textiles para la absorción de las aguas residuales con presencia de colorantes. Pero ya hablamos del carbón activado. ¿Cuáles son las características, Shania, del carbón activado? Shania, ¿cuáles son las características del carbón activado? También su elevada porosidad y bueno, yo estaba leyendo que retienen los colorantes por su fuerza de atracción. ¿Qué capacidad tiene de absorción? ¿Cuánto puede absorber? El carbón activado hasta un 99%, ingeniero. Ok, pero muchos autores reportan que el orden de remoción es entre 2000 y 2000, hasta 2000 o 2500 metros cuadrados, imagínense, metros cuadrados por gramo de carbón activado. Por eso es que el carbón activado ustedes lo van a escuchar bastante, lo van a leer bastante también porque su superficie tiene una capacidad tan alta de microporosidad que puede, como les digo, llegar a remover hasta 2000 o 2500 metros cuadrados por cada gramo de carbón activado que se emplee para la remoción. Eso es lo que en la bibliografía vamos a encontrar. Entonces, por eso es que el carbón activado es tan bueno para para la absorción, no bioabsorción, sino para la absorción.
Bien, y vamos a pasar ahora sí ya al último grupo. Es el de... A ver, un segundo. Ya, me falta el grupo de Michelle, que es el que toca. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya está. Activo el micro, ya se debe escuchar el audio. Y vamos con el último video. Vamos a ver. Ingeniero, buenos días. Hoy le hablaremos sobre nuestro proceso de... Sí se escucha, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, ingeniera. Ya, listo. A ver, comenzamos entonces con el último video. Bioabsorción. La bioabsorción puede ser definida como la captación de contaminantes desde una solución acuosa por un material biológico a través de mecanismos físico-químicos o metabólicos. Los dos mecanismos diferenciados para la captación de los metales pesados por parte de la biomasa son la acumulación y la bioabsorción. Hemos empezado nuestro proyecto con la realización de una encuesta que contenía 3 preguntas, con el objetivo de conocer qué desecho orgánico es el que más abunda por su consumo. La primera pregunta en nuestra encuesta fue ¿qué fruta consume usted con más frecuencia? A lo que un 72.2% respondió que el plátano. La segunda pregunta fue ¿qué hace con las cáscaras de la fruta que usted consume? A lo que un 66.7% respondió que lo desecha al tacho de basura. Y finalmente, la tercera pregunta fue si sabía que las cáscaras de las frutas son una alternativa para eliminar los contaminantes en el agua, a lo que un 61.1% respondió de que no, y significa que desconoce sobre eso. Es por ello que nuestro proyecto se llama Bioabsorción de metales pesados con la cáscara de plátano en aguas residuales. Los materiales a usar fueron una máquina deshidratadora, cáscaras de plátano, un molinero casero, un filtro, en este caso un colador, botellas de agua y el agua residual. El proceso a seguir fue primero la deshidratación, seguidamente de la molienda, después se hizo un tamizado, se hizo la agitación y finalmente la decantación para obtener el fluido. Primero introducimos las cáscaras de plátano en la máquina deshidratadora por aproximadamente 15 horas a 56 grados centígrados. Una vez obtenidas las cáscaras, procedimos a retirarlas a un recipiente. Después procedimos al proceso de la molienda de manera artesanal con un martillo. Luego al proceso de tamizado para obtener partículas mucho más finas y que pueda absorber los iones metálicos. Ahí podemos ver las partículas más finas con las partículas un poco más grandes. Luego recogimos aceite quemado de carros, de motor, de un lugar cercano, procedimos a homogeneizar junto con el agua para obtener una mezcla homogénea y luego agregamos 10 gramos del polvo de la cáscara de plátano. Procedimos al proceso de la agitación. Este es el primer resultado. Después de homogeneizar la mezcla, unas 5 horas después aproximadamente tenemos este resultado. Separamos el agua resultante en otro recipiente y volvemos a aplicar el mismo proceso, 10 gramos de polvo de plátano y agitamos. Después de 5 horas esperando el proceso de la decantación, obtenemos este resultado, agua menos contaminada. Procedimos a realizar el mismo proceso. El agua resultante lo transferimos a otro envase y agregamos nuevamente 10 gramos de la cáscara de plátano y otra vez esperamos el proceso de decantación por 5 horas. Y el agua resultante es esta. Este es el agua que obtenemos después de 3 fases. Procedimos al armado de nuestro filtro con algodón, grava gruesa, grava fina, carbón y arena. Luego echamos el agua que nos había resultado después de 3 fases. Y vamos a observar cómo el agua cae por el filtro. Y este es el agua resultante que obtuvimos. Entonces, como podemos observar en la imagen, estas son las 3 fases por las que ha pasado el fluido. Primero el agua residual, después de 5 horas de decantación, la fase 1, después de otras horas de decantación, la fase 2 y finalmente la fase 3, agua un poco más clara, cada una de ellas con 10 gramos de polvo de plátano.
Y finalmente, entonces, esto es nuestro resultado después de pasar el fluido por el filtro. Además de todas las propiedades nutritivas y medicinales que el plátano posee, se ha descubierto que puede resultar útil para diversas actividades como la alimentación de animales, fabricación de plásticos y la purificación del agua, etc. Esto se debe a la composición de la cáscara, pues el contenido de fibra en la cáscara es de 13% en base seca y los principales componentes de la cáscara son un 25% de celulosa, un 15% de hemicelulosa y un 60% de lignina. La cáscara molida tiene la capacidad de extraer iones de metales pesados del agua y de los parámetros que intervienen en este proceso, por ejemplo el pH. La absorción de la cáscara del plátano se debe en gran parte a la lignina, que son polímeros insolubles y presenta un elevado peso molecular, que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos como el cumarílico o el sinapílico, y el acoplamiento aleatorio de estos radicales pues dan origen a una estructura tridimensional que es un polímero amorfo característico de la lignina. La bioabsorción ocurre cuando los cationes de los metales se unen por interacciones electrostáticas a los sitios aniónicos en que se encuentran los bioabsorbentes. En este caso, la cáscara de plátano posee un gran número de moléculas de carga negativa como carbonil, carboxil, sulfidril, el fosfato o hidroxil. Estas moléculas tienen un gran poder de atracción sobre la carga positiva de los metales pesados como el cobre, el plomo, el cadmio, el zinc, etc. Muy bien. Ingeniero, buenos días. A ver, vamos a hacer nuestra última discusión rápidamente. Vamos a ver. Ustedes son el grupo 1 de mi lista. Ya está. A ver, Daniela. Daniela, ¿está presente? Daniela, ¿por qué la cáscara del plátano? ¿Qué características tiene la cáscara del plátano que la hagan un material con potencial absorbente elevado? Por la alta composición de lignina que tiene. Muy bien, ¿y qué hace la lignina? ¿Qué características les da esta lignina? Podría ser por las cargas negativas. ¿Dónde están? No me acuerdo. A ver, vamos a continuar con Michelle. Michelle, ¿puedes complementar un poquito la respuesta que acaba de dar tu compañera? Sí, ingeniera. ¿Por qué la cáscara del plátano? Ya, la cáscara de plátano es un gran absorbente porque posee sustancias hidroxilo y carboxilo de pectina. Ingeniera, no sé si podría compartir una diapositiva pequeñita para explicar mejor. Claro que sí, adelante. ¿Puede ver mi pantalla, ingeniera? Sí, ya se puede visualizar. Adelante, Michelle. Ya. La cáscara de plátano posee una sustancia llamada, acá como podemos ver en la imagen, hidroxilo y carboxilo de pectina, que pertenecen al grupo carbonilo. Entonces, la cáscara de plátano absorbe por fisisorción. Significa que es una absorción de tipo física. Es un tipo especial de absorción y trata generalmente de la adherencia de un elemento que puede estar formada por el mismo tipo de compuesto o también puede ser otro, pero la característica es de que conserva su naturaleza química. Ya, entonces, en este caso podemos ver el absorbente ha sido el polvo que hemos visto en la decantación, el absorbato, que ha sido los metales pesados, y luego ha sido el... Esto sería todo, ingeniero. Se me cortó la última partecita, por favor, si puedes repetir lo último nada más, Michelle.
Ya, sí, dije que durante el proceso de decantación hemos visto cómo el plátano bajaba a la superficie por la gravedad. Entonces, el absorbente, el sólido decantado, el adsorbato, llegaría a ser los metales absorbidos justamente por el polvo de la cáscara de plátano, y el adsortivo llegaría a ser el fluido, el líquido. Ok, muy bien, Michelle. Vamos con Wilmer Cuyo. ¿Está presente? Wilmer, ¿podrías activar por favor tu micrófono? Wilmer participó del ensayo. Ingeniera, en el informe coloqué una tabla de aportaciones. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, no está presente entonces Wilmer tampoco. Lo vamos a cambiar también en la lista de asistencia. No se puede estar presente solamente para pasar registro de asistencia y después no permanecer durante la sesión. Cuyo ausente. Ya está. Actualizado. Ya. A ver, vamos con Geraldine. Sí, ingeniera. Geraldine, ¿qué tipo de absorción se da? ¿Física o química? Una absorción, bueno, como hemos hablado cualitativamente, se pide una absorción física. ¿Por qué? ¿Por qué sería física? Según las referencias, según lo que hayan leído. Porque ocurre lo que es la distorsión. ¿Por qué ocurre qué? ¿No llegué a escuchar bien? Distorsión. En este caso, ya la semana pasada habíamos hablado de la desorción. ¿Es posible separar las moléculas removidas o absorbidas? En el caso de ustedes, hidrocarburos. ¿Es posible separarlas o removerlas luego de que se ha dado la absorción? Es decir, ¿es factible hacer absorción y luego desorción? Sería factible, claro, pero considerando otro tipo de parámetros. Porque, bueno, en la bibliografía, cuando se da un proceso de absorción química, se considera, digamos, parámetros como el pH o también la relación sólido-líquido, con los componentes que van a actuar tanto el plátano como, digamos, una agua residual contaminada. Ok, a ver, vamos con Freddy Aguilar. ¿Está presente Freddy? Ingeniera. Freddy, la misma pregunta, ¿es factible la desorción? Yo creo que sí, porque de transferencia de materia por la absorción, una operación inversa a esta sería. No te entendí nada, Freddy. ¿Podrías repetir, por favor? Yo creo que sí, porque Freddy, te estamos escuchando. No. Freddy, disculpa, se me fue la señal. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Podrías activar tu micro?
Es que yo creo que sí podría llevar a cabo. Libera esto mediante la bioabsorción. Mediante la bioabsorción. Una cosa es absorber y la otra cosa es desorber, o sea, no tienen similitud porque son opuestos, contrarios. Hay que estudiar los conceptos básicos, Freddy. Cecilia Choquepata, la misma pregunta. Sí, ingeniero. Misma pregunta, ¿es factible la desorción? Sí, porque también se encuentra un estado, podríamos decir, en el fluido, como una solución gaseosa o líquida. ¿Cuál ha sido la solución gaseosa de su experimento? No hay solución gaseosa. Cecilia, estoy haciéndote una pregunta. No se trata de buscar en internet y lo primero que leo es lo primero que respondo. Se supone que mi componente de razonamiento es lo más importante y el análisis crítico es lo más importante en cada una de las discusiones de los ensayos, prácticas que realizamos. A ver, vamos a hacer un pequeño break antes de continuar con la segunda parte donde vamos a explicar un poquito sobre los cálculos. Así que vamos a hacer un pequeño Ingeniera, break. disculpe, no sé si se me escucha, pero se me fue la señal. Pero ya volvió, ingeniera, no sé si me preguntó. Sí, Wilmer, ya te había llamado. Si se les va la señal, ustedes colocan Sí, una ingeniera, es que tengo la capturita señal de entrecortada. hacen una Me va a capturita de disculpar. pantalla, No sé lo si se colocan. me escucha bien. Con eso justifican su ausencia, porque yo ya cambié tu registro de asistencia ausente, porque cuando yo te llamé no estuviste, y lo voy a volver a hacer si es que te llamo y no me respondes, así contigo, con cualquier estudiante. Ahora, voy a volver a preguntar. Estaba comentándoles a tus compañeros, estamos ahora mismo en la discusión si es que la desorción es factible para el material que generan, este material absorbente a partir de la cáscara de plátano. Wilmer, este es el momento en el que deberías Sí, ingeniera, sí, ya, la desorción, según mi razonamiento de mí, es que sí es posible, ya que la sustancia que nosotros trabajamos, la cual es los aceites, como por contaminantes, podríamos también utilizar la desorción, que es un proceso opuesto al que trabajamos a la absorción con las sustancias orgánicas. Se puede utilizar la desorción para también remediar tipos de contaminantes derramados en los suelos. A ver. Uno, la idea no es repetir lo que ya dije, que es el opuesto de la absorción. Dos, no te estoy preguntando si se puede utilizar para otros contaminantes o no. Mi pregunta, si no se entendió, es para este caso puntual, ¿es o no factible la desorción y cómo se da? Para este caso, ingeniera, siento que no es factible. ¿Por qué no entonces? Escuche. Tampoco. Hay que investigar, hay que leer. Ya la semana pasada habíamos hablado de absorción y de desorción. Si es que en principio estamos hablando de una operación de naturaleza física, esta naturaleza física, por generar únicamente enlaces por las fuerzas de Van der Waals, es posible separarlos.
mientras que si es que va a haber una unión o un enlace químico, ya la molécula cambia. Entonces ya es un poco complicado hacer esta reacción reversible. Hay reacciones que son irreversibles. Aquí ya va a depender de la naturaleza de la reacción. Entonces, cuando hablamos de desorción, en principio tenemos que razonar si es que la operación precedente fue absorción física o química. Si es que fue física, es posible, es factible la desorción. Si es que es química, tendremos que analizar si esta reacción que se generó es de naturaleza reversible o de naturaleza irreversible, porque si la naturaleza es irreversible, quiere decir que no vamos a poder volver al estado inicial, por lo tanto no podemos remover o separar estos materiales en principio, digamos, de naturaleza contaminante que hemos intentado separar. Ya les había dicho que íbamos a tomar un pequeño break, así que en este momento es 11:16, a las 11:25 retomamos con la sesión. ¿Sí? Tomen un pequeño break para poder proceder a la explicación de la segunda parte. Y bueno, ahora que ya hemos hecho la discusión y todo, les voy a habilitar el enlace para la entrega del informe hasta el día de hoy por la noche. Sí, eso también quería mencionar. Ingeniera, disculpe. Sí, Darlene. Tuve problemas de conexión y, bueno, va y viene y le puedo mostrar las evidencias del caso. Sí, Darlene, no te preocupes, tus compañeras me comentaron, ya he leído tu respuesta en el chat, solamente que tu respuesta ha llegado un poquito tarde al momento en el que yo realicé la pregunta. Entonces, mi sugerencia para todos los que vayan a responder por chat, si hubiese algún problema de conexión, es que esa respuesta, por favor, para que sea válida, es al momento, ¿sí? Al momento de lo que yo sé, y no para que no se preste a una segunda interpretación de que hice una búsqueda bibliográfica y en función de mi búsqueda bibliográfica hago mi intervención, lo cual pondría en desventaja a los demás estudiantes y eso no es lo que se quiere. Entonces, solamente eso, Arlene. Los problemas de conexión es normal, a todos nos suceden. ¿Sí? Solamente que se formula la pregunta y la respuesta tiene que ser a la brevedad. Nada más. Ok, ingeniera, gracias.
Listo, vamos a retomar. Les estoy compartiendo la pantalla y aquí vamos a observar la guía de prácticas donde vamos a resolver el caso de la absorción. Aquí, básicamente, lo que les estaba comentando en la semana pasada también, es que vamos a hacer la bioabsorción del cromo. Y para esto se utiliza un sistema de jarras. Aquí van a poder observar el procedimiento, ¿no? Donde vamos a ir a la parte del procedimiento, donde, por ejemplo, aquí se sugiere utilizar residuos agroindustriales, como por ejemplo la cáscara del arroz, ¿no? Pero ya hemos visto que vamos a utilizar diferentes tipos de residuos para este fin, ¿no? Lo que también hemos utilizado es acerrín. Entre materiales y reactivos, lo que se utiliza es dicromato de potasio, también nitrato de sodio, ácido clorhídrico, difenilcarbazida y acetón. En un momento vamos a ver en qué momento utilizamos cada uno de esos. Y como equipos, el equipo de jarras, que es el que les acabo de mostrar, que básicamente se colocan beakers, y tenemos un equipito que lo que va a hacer es agitar simultáneamente cada una de las jarras. Y básicamente lo que hacemos es poner en contacto el material absorbente con la solución con la que queremos trabajar, la solución que tiene el contaminante. Y al ponerlos en contacto por un periodo de tiempo establecido, se supone que el absorbente tiene que empezar a remover estos contaminantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde estuvo? Acá está. El equipo de jarras, un pachímetro, una balanza analítica. Ahora, ¿cómo preparamos el absorbente? En principio, así como, por ejemplo, lo mostraron sus compañeros del último grupo que presentó el video, se hace una trituración o una molienda de estas cascarillas o de nuestro material que vamos a utilizar como absorbente, previo secado, claro. Y luego lo vamos a tamizar para separar los tamaños de partícula diferentes, ¿no? Y a continuación tenemos que preparar una curva de calibración, porque esta identificación se hace por un método colorimétrico. Entonces tenemos que tener una curva o un patrón que nos dé una idea de para diferentes concentraciones qué colores podríamos obtener, ¿sí? Y para preparar la curva de calibración vamos a utilizar diferentes reactivos. Por ejemplo, los reactivos que utilizamos en la curva de calibración van a ser la difenilcarbazida, que es la solución coloreada, la solución stock de cromo, que vamos a utilizar unas soluciones a diferentes concentraciones de cromo, la solución estándar de cromo, que es la concentración inicial, a partir de la cual vamos a obtener los diferentes stocks, ¿sí? Las diferentes concentraciones para hacer esta curva de calibración, el nitrato de sodio y el ácido clorhídrico, que nos van a ayudar a preparar la solución, que es la que vamos a medir, ¿sí? Entonces, primero preparamos la solución de difenilcarbazida a una concentración de 5 miligramos por litro, y para esto se pesan 50 miligramos de difenilcarbazida en una fiola de 10 mililitros con acetón, ¿sí? Entonces, esta es primero nuestra solución, que como les digo, va a ser la que va a permitir el desarrollo del color. Y esta se va a almacenar en un frasco de color ámbar, porque esta solución, como es coloreada, puede perder el color al contacto con la luz, entonces por eso se almacena en una solución de color ámbar, con tapa recubierta de teflón, y debido a que esta solución es transparente al momento de prepararla, pero con el tiempo va desarrollando un color amarillo, entonces por eso necesita no estar en contacto con la luz. Y luego, para preparar la solución stock de cromo 6 de 500 miligramos por litro, que va a ser nuestra concentración inicial, por ejemplo, en una estufa colocamos el dicromato de potasio y pesamos 2 gramos de dicromato de potasio y los vamos a secar a 105 grados centígrados por aproximadamente 1 hora, y luego se deja enfriar en un desecador, que es similar a lo que mostraron sus compañeros del último grupo. Y luego vamos a pesar 141 gramos de dicromato de potasio en una fiola de 100 mililitros con agua destilada. Lo que vamos a hacer para las soluciones estándar es preparar diferentes soluciones a diferentes concentraciones de 0.3 miligramos por litro, 0.4, 0.5, 6, 8 y 9, y aquí ya tienen valores con los cuales van a trabajar. Para fines de la explicación ahora yo les voy a dar otros valores para que podamos hacer la ejemplificación, pero luego aquí en la práctica ustedes van a tener estos valores. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho en el laboratorio? Hubiéramos leído cada uno de los estándares del 1 al 6 que hemos preparado, aquí están sus concentraciones, y no tendríamos ninguno de estos datos de aquí, de la absorbancia. Entonces lo que hacemos
es leer estos datos de absorbancia en el espectrofotómetro, y el espectrofotómetro, cuando leemos a 540 nanómetros, nos va a dar estos valores de absorbancia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ustedes, por favor, estos son, como les digo, los datos de la práctica, pero con estos vamos a trabajar ahora. Entonces, ustedes van a abrir una hojita de Excel y van a ingresar estos datos. No sé si me permita colocarlo así como tabla, a ver, copiarlo en el Teams. Vamos a ver si se puede. Sí, me deja, creo. Sí, ahí está. Les acabo de copiar los datos en el Teams. Y lo primero que van a hacer es calcularme, así como ven aquí, el promedio de las 3 absorbancias. Esta es la absorbancia 1. Vamos a ponerla mejor así. Absorbancia 1. Luego esta es la absorbancia 2 y la siguiente la absorbancia 3. ¿Sí? Y luego vamos a ver, absorbancia 3. Ya. Y luego vamos a calcular aquí. Ustedes van a calcular ahora el promedio y van a calcular la desviación estándar. ¿Sí? Van a calcular esos dos y los van a colocar aquí. Y acto seguido lo que van a hacer es graficar. ¿Sí? Vamos a graficar absorbancia en el eje Y, pero claro que el promedio de las absorbancias en el eje Y, aquí le voy a poner arribita Y la concentración en ppm, que es lo mismo decir que miligramos por litro, en el eje X. Y van a obtener la ecuación de la recta, porque eso nos va a servir después. Entonces, por favor, utilicen estos datos. Les voy a dar unos 5 minutitos aproximadamente. Utilicen estos datos, calculen el promedio, calculen la desviación estándar. Ahorita alguien me va a compartir su pantalla y hagan la ecuación de la recta. A ver, unos 5 minutitos para esto. Ingeniero, perdón, es promedio. Desviación estándar. Okay, gracias.
Ya acabaron, chicos. ¿Alguien ya tiene listo su gráfico? A ver si me pueden comentar si alguien ya tiene listo el gráfico. Era sencillo, no solamente había que calcular con la fórmula el promedio, la desviación estándar. Michelle, muy bien. A ver, Michelle, compártenos tu pantalla. Y en base a esto vamos a hacer algunos cálculos adicionales. A ver. Michelle, compártenos, por favor. ¿Puede ver mi pantalla? Ya, sí, ya se ve. A ver, Michelle, coméntanos. ¿Puedes subir un poquito? Tus promedios, modifícalos a 3 decimales solamente. Igual que tu desviación estándar. ¿Me escuchan? Listo, ingeniera. Ya, entonces... Coméntanos qué es que Ya, estos son los valores de mi promedio, de los de concentración, bueno, centros de concentración y mis valores de desviación estándar. Entonces, he sacado la gráfica y la curva es ascendente. Significa a 0.3, el primer punto es el punto 0.3, penetración partes por millón, a 0.7 de absorción, y mi ecuación de la recta me salió así. Mi pendiente salió 0.8138 y el intercepto me salió 0.0364. Ok, muy bien. Vamos a revisar, está correcto, muy bien, Michelle. Vamos a revisar el trabajo de Lourdes, que también estaba levantando la mano. A ver, Lourdes, si nos puedes enseñar. Y ahorita vamos a continuar el siguiente paso. Ingeniera, es que creo que tuve un error, porque como dijo que el promedio debería ir en el eje X, en el eje Y, perdón. El eje Y. Y en el, sí, tuve un error, estoy modificándolo. ¿Me podría esperar un segundito, por favor? Sí. De todas maneras, ingeniera, creo que está mal, pero voy a presentar pantalla. A ver, revisemos. ¿Ya puede observar, ingeniera? Ya se ven. ¿Por qué te sale así? Sí, creo que ha sido un error, porque he tratado de modificar los ¿Estás hablando datos, de relacionar tu concentración con esos promedios? Porque la ecuación que presentó Michelle es exactamente la que yo tengo como resultado. Esa es, pero... La serie X. No es eso, no es la desviación estándar, es la concentración, o sea, al inicio, regresa. Anda más allá. Esa es la concentración, ahí. Y ahora en el eje Y, la absorbancia, que es los promedios. Ahora sí. Lo vi aquí. Ahí está Muy bien. Ahí vas a ver que tienes
exactamente la misma ecuación que nos mostró Michelle, ¿no? Ahí presentar, muy bien la ecuación, correcto. Y ahí vas a tener que el intercepto 0.8138 y que, la pendiente 0.8138 y el intercepto 0.0374. Tienes un buen ajuste de más del 99%. Muy bien. Muy bien, Lourdes, ahora sí, correcto. Vamos a continuar, les voy a volver a compartir pantalla un segundito. Vamos a revisar ahora. Compartir, ya está. A ver. Ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, ahora que ya tienen la ecuación de la recta, miren, esto es más o menos lo que tendríamos en el laboratorio, ¿sí? Estas serían nuestras 4 jarritas, nuestros 4 beakers, a diferentes concentraciones. Para estos datos que yo les estoy presentando, lo que se hizo fue colocar 2 dosis de 1 gramo y 2 dosis de 3 gramos para cada una de los sistemas. Y aquí, como pueden ver, lo primero que se hace es preparar las soluciones con cromo, que fueron 2 soluciones a 5 ppm y 2 soluciones a 10 ppm, ¿sí? Ahora, una de las de 5 va a tener una dosis de 1 gramo y la otra de las de 5 va a tener una dosis de 3 gramos de acerrín. En este caso se trabajó con acerrín como material absorbente, ¿sí? Entonces, 2 soluciones a 5 ppm de cromo y 2 soluciones a 10 ppm de cromo, ¿sí? Y se analizan sus absorbancias en el espectrofotómetro. ¿Y cómo se hace eso? En una fiola de 25 mililitros se coloca una alícuota de 2 mililitros de la solución de cromo a la concentración que tenemos. Se le colocan 15 mililitros de nitrato, 3 de ácido clorhídrico, 0.5 de difenilcarbazida, que es la que le permite desarrollar el color con la acetona, y se enrasa a los 25 de la fiola con agua destilada, ¿sí? Entonces recuerden estos valores, son 25 mililitros total, de volumen total en la fiola, pero la alícuota de muestra específicamente que hemos usado son 2 mililitros de solución de cromo. Y ahora, como les digo, se utilizaron, aparte de estas 2 concentraciones de 5 ppm y 10 ppm, 2 dosis, una de 1 gramo y la otra de 3 gramos para cada una de estas concentraciones. Se colocan en el sistema de jarras y se deja agitar, en este caso por 45 minutos a 30 RPM, es decir, 30 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí, por ejemplo, tienen resultados preliminares. ¿Sí? Tenemos los 4 beakers o las 4 jarras y tenemos la absorbancia inicial. Acá van a ver absorbancia inicial para la solución de cromo que les había dicho de 5 ppm y la absorbancia para la solución de cromo de 10 ppm. Y la absorbancia final, luego de que se ha realizado el ensayo de jarras, es decir, se ha esperado 45 minutos a 30 RPM cada una de estas agitándose, lo que tenemos que hacer es calcular esto que ven aquí. ¿Cuál es la concentración de cromo inicial? ¿Cuál es la concentración de cromo final? ¿Y cuál es la concentración en la alícuota específicamente? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, sabemos que la gráfica que ustedes han hecho, la gráfica que ustedes han hecho era así como esto, ¿verdad? Esta gráfica que les había dado la pendiente y el intercepto, con esta, ¿qué es lo que estamos relacionando? Concentración de cromo en ppm, que es lo mismo que miligramos por litro, versus la absorbancia. Entonces, teniendo valores de absorbancia, ya con esta ecuación de la recta yo puedo calcular la concentración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer, como por ejemplo lo que ven aquí. Si yo tengo ya mi primer valor de absorbancia, por ejemplo, que fue 0.443, lo reemplazo en la ecuación y voy a calcular, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es reemplazar. Y para poder hacer, ¿dónde está? Para poder hacer el cálculo de la alícuota, lo único que hacemos es multiplicar el valor de Y que nos salió, ¿sí? El valor de Y que nos salió, y vamos a multiplicarlo por 0.025, que básicamente son los 25 mililitros de la fiola, transformado a litros,
entre 0.002, que son esos 2 mililitros de la alícuota que se utilizó para calcular la concentración que tenemos en específicamente la muestra, ¿no? No en toda la fiola, sino específicamente en los 2 mililitros de la alícuota, y con eso van a poder llenar esta tablita y finalmente con esto determinar el porcentaje de absorción, porque van a poder comparar la concentración inicial versus la concentración final, ¿sí? Y con eso, si digamos tenía 10 inicialmente de concentración y al final tuve 2, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje de absorción fue del 80%, porque removió 8 de los 10, ¿no? Entonces, calculamos el porcentaje de absorción. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo es que acá me dice, utilizando esta tabla de los datos que ya la guía les está proporcionando, van a determinar los límites de detección y límites de cuantificación, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacen? Aquí en la guía tienen la fórmula, límite de detección y límite de cuantificación, donde este Y es el intercepto, el S es la desviación estándar que ya hemos determinado, y aquí el N es el número de estándares, que en este caso tenemos, aquí pueden ver, 6 estándares, que son los datos que les da el ejercicio, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. De todas maneras, si es que ustedes tuvieran dudas o consultas sobre esto, me pueden hacer llegar las consultas, quizás mediante su compañera Rosario, que de momento su compañera Rosario está tomando la posta de las funciones que hacía Fátima antes. Y que bueno, como ahora no tenemos a Fátima con nosotros, entonces Rosario nos está ayudando, ¿sí? Entonces, básicamente la explicación es esto que les había mencionado, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica y con esta gráfica y con esta ecuación vamos a poder determinar concentraciones en función a las absorbancias, y con eso vamos a poder hallar luego, por simplemente como una regla de 3, la concentración que había en la alícuota, ¿no? Y los porcentajes de remoción. Esa es el primer juego de cálculos que vamos a hacer en relación a esto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o consulta antes de terminar con la sesión? Porque ya nos estamos acercando al término de la hora. Igual estos datos yo se los voy a proporcionar en la guía de prácticas, ¿sí? Hagan el intento, hagan el cálculo, y si surgen dudas, me avisan y las resolvemos, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces si no hay dudas, ya voy a detener la grabación. Eso sería todo por la sesión del día de hoy.